de 2 metros. De dos Es metros. chiquitito, Ah, es de chiquitito. 2 metros. Es un dinosaurio chiquitito, sí. Ah, pero mirá vos, mirá vos. Bueno, pero lo importante es que se produjo el hallazgo y tiene 230 millones de años, ¿es así? Exactamente, ahí está lo importante y lo grande de verdad de este dinosaurio que es bastante pequeñito para lo que son, para lo que son los dinosaurios y sobre todo para los más conocidos, que son los dinosaurios gigantes, ¿no? Eh, y es muy interesante, muy importante y adquirió repercusión internacional. Hoy salió publicado gracias a un trabajo muy largo que pudimos hacer con colegas de distintas instituciones del país, donde participan el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Capital Federal, participa la Universidad de La Plata, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Córdoba, distintos investigadores del CONICET en todo el país. Eh, Se publica hoy en una de las revistas más prestigiosas, revistas de ciencia más prestigiosas del mundo, como es la revista Nature, Nature, sí. eh, y adquirió tal notoriedad el hallazgo justamente porque tiene una antigüedad tal que lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo. Eh, la historia evolutiva de los dinosaurios tiene mucho tiempo, tiene como 150 millones de años. Ajá. Imagínate como para que tengamos de referencia, toda la historia del hombre la podemos reducir en menos de 2 millones de años. Los Ujú. dinosaurios fueron muy exitosos durante 150 millones de años. Y lo interesante de estudiar el origen de los dinosaurios es que podemos entender cómo es que de un grupito de reptiles, de animalitos muy chiquititos, de no más de 1 metro de longitud, surgieron los distintos grupos de dinosaurios que después vivieron durante mucho tiempo y se diversificaron un montón. Este dinosaurio que encontramos en un lugar que se llama Quebrada Santo Domingo, Sí. viene en el oeste de La Rioja, a más o menos 3.000 metros de altura, en el camino que va a la Laguna Brava, como 30 kilómetros antes de la Laguna Brava, aparece la Quebrada Santo Domingo, que es una serie de capas sedimentarias de color rojo, son muy llamativas, y que habían permanecido prácticamente inexploradas hasta el año 2015 cuando empezamos a hacer expediciones. Ajá. Eh, por aquel entonces empezamos a excavar, a buscar fósiles en la zona, motivados por el interés que veníamos trabajando con dinosaurios en otros lugares de la provincia. Yo venía terminando mi doctorado y dije, bueno, hay que buscar en un lugar nuevo, así empiezo a hacer un poco mi carrera como investigador. Eh, un par de locos de colegas que se animaron a acompañarme. Salimos todos juntos en 2015 a hacer la primera expedición. No tuvimos suerte, no encontramos prácticamente nada en 10 días caminando por la cordillera, pero encontramos unos pedacitos de hueso y dijimos, bueno, si esta vez encontramos unos pedacitos, la próxima tenemos que tener más suerte. Y en 2016 volvimos un par de veces y allí encontramos algunos fragmentos que nos daban las pautas de que evidentemente había más huesos, hasta que al final de ese segundo viaje de campo en 2016 encontramos restos fósiles de varios dinosaurios. Pero esos dinosaurios tienen una antigüedad mucho menor, tienen una antigüedad de más o menos 70 millones de años y corresponden a lo que es el final de la era de los dinosaurios. Esos dinosaurios después se transformaron en lo que hoy conocemos como Brachiosaurus y Punatitán, dos dinosaurios de cuello largo, gigantes, estos herbívoros, que habitaron esta zona de La Rioja y probablemente todo el noroeste de Argentina, como te decía, hace más o menos 70 millones de años. Pero estos dinosaurios herbívoros de cuello largo, que se extinguieron hace más o menos 66 millones de años, tienen una historia evolutiva muy larga que se remonta a un periodo conocido como Triásico, Ajá. y que tiene que ver justamente con estas rocas de 230 millones de años. En la propia Quebrada Santo Domingo tenemos rocas de esa antigüedad. Y lo interesante es que en una campaña que hicimos en el año 2018, como ya habíamos sacado varios de los dinosaurios estos del estilo de Brachiosaurus y Ponatitán, decidimos intentar suerte en las rocas que aparecían con una antigüedad mayor. Y dijimos, bueno, vamos a ver si aparece algo. Buscamos, 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 hasta que por ahí encontramos algunas astillitas de hueso. Bueno, ahí nos concentramos más en esa zona. Y luego de varios días, uno de mis colegas encuentra unos fragmentitos de huesos del pie, unas falanges que estaban sueltitas en el sedimento. Y empezó a buscar de dónde afloraban. Se pasó 2 o 3 horas ahí con una palita, con mucho cuidado, destapando, a ver de dónde se habían desprendido esas falanges para ver si había más del esqueleto.
Yo le dije que para mí era tarea imposible porque realmente era como buscar una aguja en un pajar, era un lugar gigante, Sí. todo del mismo color, sedimento por todos lados, y bueno, encontrar eso era imposible. Pero bueno, luego de varias horas apareció el resto de la patita que todavía estaba dentro de la roca. Y bueno, esa pata estaba un poco rota, pero lo interesante vino un ratito después cuando empezamos a destapar y vimos que la otra pata estaba completa. Tenía los 5 dedos perfectamente preservados y estaban conectados al resto de la pata. Qué Y seguimos bueno. destapando y ambas patas estaban conectadas a la cadera y luego estaba toda la columna vertebral y estaban los brazos. Y nos encontramos que teníamos un espécimen de un dinosaurio que era de los más antiguos del mundo y además de los más completos del mundo. Qué bueno. Así que bueno, nos pusimos súper contentos, te imaginarás, y bueno, tratamos de sacarlo lo más rápido posible y lo trasladamos al CRILAR para empezar el proceso de investigación, que tiene una parte primero en la que limpiamos el fósil, lo separamos de la roca que lo contiene, con herramientas muy delicadas, y una vez que ya está listo, ya está limpio, decimos que está preparado para empezar el proceso de investigación. Ese proceso de limpieza llevó como 1 año y pico, 2 años, y después recién empezamos la tarea de entender cómo es la anatomía de este dinosaurio nuevo que salió publicado hoy. ¿Y cómo es la anatomía de este bicho? Perdón porque le diga El bicho, ¿no? Guaira Bueno, cursor. sí, Así es que se llama. exactamente. Este dinosaurio nuevo, como tiene un montón de características que son únicas para este animal, nosotros cuando los paleontólogos cuando encontramos así un animal, un dinosaurio, cualquier otro animal, que reúne una serie de características que son novedosas y que son propias de este animal, nos vemos en la necesidad de nominar una nueva especie, a la que le pusimos como nombre en este caso Guairacursor jawensis. Guairacursor es una palabra compuesta en realidad que significa, la primera parte es Guaira, que significa viento en Viento, quechua. claro, Nosotros claro. quisimos homenajear al viento justamente, que es tan común en la cordillera. Y cursor significa corredor, es decir, que lo podríamos traducir como corredor del viento. Corredor del Y viento. jawensis, claro, y jawensis viene por Hawé, por el pueblo cercano, eh, con el que siempre estamos muy conectados. Y bueno, como te decía, Guairacursor tiene en su esqueleto un montón de características que lo hacen único. Los dinosaurios que conocemos para esa antigüedad, que conocíamos hasta ahora, no son tan diversos. Son animales más bien chiquititos. Imaginemos un animal de más o menos 1 metro, algo del tamaño de un pavo, para que nos demos una idea, pero con cola larga. Y pesaban menos de 10 kilos. Y eran animales con cuello cortito y tenían unos dientes que nos dan una idea de que podían haber sido o bien insectívoros, comían insectos, o podían haber comido un poquito de todo. Ajá. Y lo que conocíamos hasta ahora es que recién los herbívoros, como tales, aparecían unos varios millones de años después, como 5, 8 millones de años después. Y los dinosaurios herbívoros, de los que después derivan todos estos gigantes de cuello largo, a partir de Guairacursor sabemos que estas formas ya aparecen, ni bien aparecen los dinosaurios más antiguos del mundo. Guairacursor nos muestra que dos características que son fundamentales para este linaje de dinosaurios de cuello largo y gran tamaño ya están presentes en este Guairacursor. En lugar de tener 1 metro de largo, ya tiene 2 metros, ya es mucho más grande. En vez de pesar alrededor de 10 kilos, pesa alrededor de 20 kilos. Ajá. Y además su cuello es muy alargado, lo cual ya nos da la pauta de que esas características de ser más grandote y de tener el cuello largo aparece tan rápido como aparecen los dinosaurios más antiguos que conocemos. Mira vos. Eso nos plantea como una novedad total desde el punto de vista evolutivo, porque en el instante en el que en el registro fósil aparecen los dinosaurios más antiguos del mundo, ya tenemos esas características que son propias de los dinosaurios herbívoros, que hasta ahora pensábamos que venían mucho después. Aquellos que les ponen los nombres, como en tu caso, ¿quién lo descubrió al señor especie? El que lo descubrió fue uno de mis colegas, que es uno de los autores del trabajo, es Agustín Martinelli, un paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Ajá. de Capital Federal. Agustín es un paleontólogo experto, una persona con mucha trayectoria, probablemente uno de los paleontólogos con más viajes de campo en el país, tipo con mucha experiencia.
que nos acompaña en las investigaciones ya hace muchos años, hace más de 10 años que trabajamos juntos. Debe tener re clara, ¿no? La tiene muy clara, sí, es una de esas personas que son como una biblioteca viviente, así que Claro. salir al campo con él es garantía de éxito. Hay gente que tiene muy, muy buen ojo para los fósiles en el campo y eso es muy valioso. Bien, estamos conversando con Martín Echenleitner, que es investigador del CONICET, por el descubrimiento del Guairacursus hagensis, un nuevo espécimen que se encontró a 40 kilómetros de la quebrada Santo Domingo, cerquita de Jagüe, aquí en La Rioja. Martín es investigador del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja, el CRILAR. ¿Vos, Martín, sos riojano? No, habrá notado por mi tonada que no soy riojano, soy bonaerense, vengo de una ciudad que se llama Bragado. Yo estudié en La Plata, en la Universidad de La Plata, hice mi trabajo, mis estudios de grado, y cuando terminé la carrera, evalué varias opciones a ver qué podía hacer con mi futuro como paleontólogo. Se me presentó la oportunidad de viajar a La Rioja y empezar el doctorado acá en el CRILAR. Y bueno, originalmente me vine pensando que iba a estar 3, 4 años, algo así, viviendo acá. Y bueno, ya este año cumplo 13 años viviendo en La Rioja, así que ya soy medio riojano también. Ajá. Y bueno, hice todo el doctorado, después continué con el postdoctorado y ya hace unos años que soy investigador, ya soy parte de la planta permanente del CONICET y ahora estoy empezando a formar a nuevos estudiantes que se están sumando al equipo. ¿Te has enamorado? ¿Cómo? ¿Te has enamorado? Sí, claro. Pero digo, ¿estás con alguien? No, ahora, en este momento no. Ah, No, ¿no? no. Ah, bueno, es raro, ¿no? No, Es raro. por ahora enamorado de La Rioja nomás. De La Rioja, no de ninguna riojano. Bueno, perfecto, vale. Está bien, no hay momento en el que uno sepa cuándo va a pasar. Bueno, Martín, Tal yo cual, tal en cual. verdad, mira, yo estaría hablando de esto todo el día, porque este me parece uno de los importantes hallazgos más trascendentales que tiene la humanidad. La humanidad, mira lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Bueno, muchas Porque gracias. no, sino porque estamos hablando de tantas estupideces diariamente, que si pasó, que si no pasó, que si dijo, que si no dijo, que en verdad esto es un hecho a destacar. Es un hecho grande a destacar. Es un hecho importante, es un hecho que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra humanidad, que tiene que ver con nuestra genética, que tiene que ver con todo. Por eso yo no entiendo a veces cómo se lo puede minimizar tanto, ¿no? Pero Martín, estaría hablando de esto todo el día. Sí, discúlpame. y sí, y en este sentido también hablar del momento que está viviendo la investigación en ciencia y técnica en nuestro país. No sé si vos nos podés referir al respecto, que hay una situación de desfinanciamiento, ¿no? Sí, bueno, como ustedes saben, la situación actual es muy complicada. Lamentablemente es algo que los científicos estamos bastante acostumbrados en el país. Cada cierta cantidad de años nos ligamos algún cachetazo de estos. Probablemente hace rato que no tengamos uno como el de ahora. Actualmente los organismos de ciencia que se dedicaban a la financiación de proyectos científicos están completamente desfinanciados. Se nos hace muy difícil mantener el trabajo. Por suerte, nosotros hemos tenido la suerte de que en los años de buenas, en los que pudimos contar con financiación para poder salir al campo, recolectamos suficientes fósiles. A veces la gente nos pregunta, nos dice, bueno, pero mirá, acaban de publicar un trabajo en la revista más prestigiosa del mundo, tan mal no están. Bueno, pero esta investigación viene hace 10 años. Claro. Esto no apareció ayer. Hace 10 años que venimos trabajando en esto y tal vez si hubiésemos tenido más financiación, en lugar de demorar 10 años para poder hacer esta publicación, a lo mejor nos hubiese llevado 4 o 5, que es lo que le lleva a colegas en otros lugares del mundo. Es decir, nosotros estamos compitiendo al mejor nivel, pero siempre en desventaja con el resto del mundo. ¿Alguien les dice algo? ¿Alguien les valora el trabajo? Por ejemplo, hoy. Eh,
Mira, a mí me sorprende la cantidad de gente que me escribió diciéndome que estaba buenísimo lo que hacíamos. No me había pasado que me escriba tanta gente nunca. Obviamente, este tipo de descubrimientos tienen repercusión por todos lados Sin duda. y bueno, ha hecho eso que se haga muy conocida la novedad. Pero bueno, lo complicado sobre todo es sostenerlo porque la novedad dura un par de días, Claro. pero la semana que viene nosotros agachamos la cabeza y seguimos trabajando otros 5 o 10 años para poder volver a aparecer ese ratito en los medios, que nos da un poco de atención. Pero bueno, cuesta sostener eso, de que ver que en el largo plazo eso que hacemos repercute en la sociedad, tiene impacto en la sociedad y que no es solo un dibujito o un video en las redes sociales. Exacto. El gobierno provincial nos está ayudando mucho en eso, porque hace unos años se creó en La Rioja la Ruta de los Dinosaurios, que es un corredor turístico espectacular que es ejemplo a nivel nacional. Sí, incluso La Ruta de los Dinosaurios hoy cuenta como con 7, 8 estaciones, está por todos lados. Santo Domingo, donde encontramos este fósil, es una de las estaciones de la ruta. Dentro de poquito van a inaugurar el centro de interpretación que se va a construir ahí, que está buenísimo, que nosotros estamos colaborando con lo que es el asesoramiento de la parte paleontológica, de los dinosaurios que van a aparecer ahí y demás. Así que bueno, eso hace que un poco de nuestro trabajo tenga repercusión de alguna manera en la actividad turística de la zona y genere valor agregado a un producto que ya funciona en el oeste de La Rioja. Así que bueno, no es solo que encontramos el dinosaurio y ya está, sino que también hay un esfuerzo muy grande en tratar de que eso se traduzca en un beneficio para la sociedad. Exactamente. Incluso el ministro Gustavo Luna hoy estaba muy contento, el ministro de Turismo, el gobernador Ricardo Quintela también estaba muy contento. Hechos que tienen que ver con esto, ¿no? Con esto que es al pan pan y el vino vino. Cosa que me parece genial. Y te felicito nuevamente a vos y a tu equipo, a tu grupo, por tener el olfato, por tener la certeza, la realidad de encontrar con un semejante ejemplar que tiene cerca de 230 millones de años, nada más y nada menos. A la pelota, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo, muchísimo. Sí. Bueno, felicitaciones nuevamente, Martín. ¿Martín cuánto? Echenleitner. Echenleitner. Bueno, que es alemán, ¿no? Exactamente. Alemán, sí. Sí. Aprovecho para agradecerles a ustedes por difundir nuestro trabajo, por darnos una mano en hacerlo conocido, que es algo muy importante. Y bueno, aprovecho para invitar a la gente a que se acerquen al Paseo Cultural Castro Barros a ver los dinosaurios. La semana que viene los vamos a estar presentando en Buenos Aires. Hace un ratito me avisaron que vamos a salir probablemente en TN el fin de semana, así que tenemos novedades, van a haber novedades dando vueltas por todos lados, así que estamos todos muy contentos. Bueno, perfecto. No solamente esto quedó en radio, sino que también quedó en streaming, ¿sí? Y está saliendo en este momento vos vía streaming por nuestra señal de Radio Libertad, ¿sabés? Ah, buenísimo. O sea que genial. Te felicito nuevamente a vos y a tu equipo y desearte lo mejor y éxitos y más éxitos en todo lo que hagan y ojalá que toda esta estupidez mental de algunos pueda terminar rápidamente para que ustedes puedan seguir cumpliendo sus sueños. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos podamos contactar pronto con alguna otra novedad paleontológica. Un abrazo grande. Sin duda, un abrazo muy grande, querido. Gracias. Gracias, Martín. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos con la nota. Ahí estábamos con la señora Nota. Y le agradecemos muchísimo a Martín. Gracias por esta deferencia. Sabiendo que en el día de hoy lo enloquecieron hoy. Hoy lo enloquecieron. Hoy lo llamaron por teléfono.